Parte de la política de colonización del Estado fue entregar tierras a los europeos. No reconocieron sus derechos y la masa de trabajadores van a ser los indígenas que por fin van a caer bajo la sumisión ahora del poder económico y social privado en Chile. Por decreto, Pinochet acababa con lo indígena. ¡Buenos días, Regimiento Blindado! ¿Alguien que hable en inglés? Pero tengo mi ventaja que conozco las dos culturas. Claro. Estoy conociéndolo Es que acá lo que la y sé lo que es al otro lado también. Tomar el contexto dando el lugar del que se encuentra. Claro. Eso deberían hacer todos. Si llega de Santiago, mi marido igual es Yo también nací en una población huinca de Santiago y también era como decían ustedes, antes se compartía mucho. Antes, por ejemplo, me acuerdo yo que los vecinos comían un poquito de azúcar y se le convidaba una tacita de azúcar, sal, se compartía el pan, todo eso yo lo viví, la familia. La familia. Claro, y así viceversa, pues entonces yo pienso que no había tanta, había pobreza, pero ¿sabe qué? La gente igual compartía más sus cosas. Conociendo lo que está pasando acá, lo peor que veo yo de afuera, ¿me entiendes? Es la poca unión que hay. Exactamente. Eso, porque un pueblo dividido no surge, no puede mantenerse. Entonces, esa es la debilidad que hay acá, de la cultura. El día que se unieran, los pueblos, las comunidades. Aquí estamos en un claro ejemplo de que estamos uniendo, imagínense, yo del otro sector, de usted Santiago. Sí. Eso nos estamos uniendo de a poco. No podemos decir que ahora ya el mapuche es egoísta. Nosotros podemos cambiar las cosas. La historia tiene que empezar por nosotros en cambiarla. En enseñar a nuestros hijos, en la unión, en el cooperar con los vecinos. No sé, tenemos una tarea ardua que nosotros tenemos que cambiar porque podemos opinar mucho, pero si no empieza de nosotros. No sale de nosotros, no va a ser nunca. Entonces el pueblo mapuche tiene que unirse más y yo creo que se van a ver días mejores. Sí, y intercambiar, así como dicen ustedes, pues de todos los sectores unidos. Y ahí las cosas se van a ver mejor. Eso creo. Esta tierra bendita que se llama Chile. Esta fue una transición pactada entre élites. Primero, el modelo neoliberal no se toca, no se cuestiona la propiedad privada, no se cuestiona la centralidad del mercado, no se cuestiona la centralidad de la orientación hacia las exportaciones. Segundo, no se cuestiona las violaciones a los derechos humanos, a los militares no se les persigue. Tercera idea, el crecimiento es fundamental. Las izquierdas chilenas se transforman en globalistas, en sostener la estrategia de apertura y de desindustrialización y profundizar la privatización. Se constituye la concertación de partidos por la democracia que va a llegar a un acuerdo inicial con los pueblos indígenas, que va a ser el acuerdo no imperial, en 1989. Donde a cambio de un apoyo, de una convergencia, digamos, los partidos de la concertación se van a comprometer a que hubiera un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas,
que hubiera una ratificación del convenio que recién se había suscrito a nivel internacional en 1989, el convenio 169 de la OIT, y que se dictara una ley indígena que abordara el tema de la tierra. En ese entonces un momento promisorio de que por fin iban a cambiar las relaciones y la situación. Y de la mano de la ley indígena venía la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, más conocida como la CONADI. El momento en que se dicta la ley indígena y se crea CONADI son sumamente importantes para el pueblo mapuche, como por ejemplo son los programas de educación y salud intercultural, que en las escuelas te comenzaran a enseñar tu lengua, y que eso incluso fue bastante complejo de comenzar a instaurarlo, porque las personas mayores, sobre todo, cuando le decían a su hijo ahora le vamos a enseñar mapuzungún, las personas decían: ustedes nos golpeaban por saber nuestra lengua y ahora quieren enseñárselas a nuestros hijos, como que claramente había ahí una tensión. Antes del 90 o antes del 93, ¿no es cierto?, era de represión. Ahora se trata de construir una relación con las comunidades indígenas, ¿no es cierto?, utilizando las instituciones, las redes, la confianza. Institucionalidad que poco andar en el caso Ralco hizo crisis. Implicaba en términos estrictos, y que era lo más cuestionable, el tener que radicar a familias, sacarlas de sus territorios en pos de este bien público, este bien común que era esta obra, pero a la vez significaba inundar tierras que eran sagradas para el pueblo mapuche porque eran sus cementerios. Por lo tanto, se levanta una oposición desde el territorio porque van a inundar donde están tus familiares, tu historia, están todos ahí y los iban a inundar. Las comunidades utilizan todos los resquicios legales, recurren a todas estas nuevas instituciones, a estas nuevas disposiciones legales creadas. Cuando estaba todo el proyecto de Ralco listo para ser ejecutado, el director de la CONADI de ese entonces, que es nombrado por el presidente de la República, se opone al proyecto por lo que iba a significar, se opta por destituirlo de su cargo, nombrar un segundo director que nuevamente se opone, nuevamente destituido hasta que se pone un director que da la firma. Van a hacer claro que en cualquier situación donde haya una contradicción entre políticas para, no sé, integrar o hacer menos pobres a los mapuches y políticas de desarrollo económico, van a primar las políticas de desarrollo económico. Dio el puntapié inicial o dio inicio a lo que emergieron grupos de acción directa que dijeron: parece que no basta solo con esa participación política, no basta solo con que hayamos conseguido la CONADI o se hayan conseguido estos elementos, sino que hay que pasar a otro tipo de acciones. Y es que emerge, bueno, la coordinadora Arauco Mayeco. Precisamente cuando, en paralelo a la crisis de Ralco, se produce el primer hecho de protesta de fuerza en contra de la propiedad forestal. Eso se expresa en la comuna de Lumaco, en la quema de camiones de empresas forestales que estaban cosechando pinos que habían sido sembrados por comunidades mapuche.
El surgimiento de estos grupos de acción directa llevó al Estado a reaccionar a través de la aplicación de la ley antiterrorista. La ley antiterrorista tiene su origen en la dictadura militar y fue un instrumento de persecución ideológica donde se perseguía doctrinas que propugnaban la lucha de clases, en fin. No se había utilizado en democracia y que se empieza a utilizar ahora contra los mapuches que están en estas acciones, que son acciones de tomas de fondos forestales, quemas de maquinarias forestales principalmente. Que eran atentados nocturnos, donde se quemaban maquinarias, tractores, en fin, que no ponían en grave riesgo vida humana. Sin embargo, la respuesta del Estado fue incrementar la represión. El Estado de Chile desarrolla una política de represión usando las fuerzas policiales, que se traduce en decenas de allanamientos en comunidades indígenas, en violencia en contra de niños, en contra de mujeres, generando una situación de violación de la Convención contra la Tortura. Yo creo que uno en la dictadura habría esperado ese tipo de conducta, pero en teoría también estábamos en un contexto de democracia y de gobiernos de centro-izquierda. Este tiempo se vuelve súper complejo porque empieza a ocurrir una lógica del garrote y la zanahoria. Orígenes llega a los territorios, llega con lógicas de pertinencia, de participación, que hasta entonces no había habido mucho, y en una cantidad de recursos impresionante. Para acceder a los fondos, una de las exigencias es, primero, que toda esa comunidad indígena apruebe un programa de desarrollo local. Tienen que competir distintos hogares dentro de la comunidad entre sí. La idea era, eso le permite a los pueblos indígenas, a las comunidades indígenas, incorporarse al mercado y competir en el mercado, competir en servicios turísticos, la producción de artesanía étnica, el manejo de zonas de reserva ecológica. Era un activo que solamente los pueblos indígenas tenían lo que el Banco Interamericano llamó esta ventaja comparativa étnica. El programa Orígenes fue una forma de capturar la etnicidad, capturar la confianza en función del modelo neoliberal de dominación. Entonces entra en escena este concepto tan potente del neoliberalismo multicultural y del indio bravo y el indio permitido. Entonces, en este concepto, ¿cuál es el indio permitido? El indio permitido, el indígena permitido, es aquel que ejerce sus derechos en forma individual. Le dicen, sí, vamos a respetar tu derecho a hablar tu idioma, a vestirte como tú quieres, pero siempre cuando tú lo ejerzas individualmente. Si tú empiezas a ejercer, a demandar ese derecho en forma colectiva, que signifique control de los recursos que existen en el territorio, sobre el agua, sobre los bosques, sobre la tierra, ya no eres un indio permitido. Eres un indio bravo y te vamos a mandar toda la fuerza represiva del Estado. Y esto también genera escalamiento, porque también comienza a escalar este movimiento, comienza a cambiar, comienzan a emerger nuevas orgánicas. Este descontento tuvo reivindicación, entonces lo que antes era la reivindicación de fondos forestales pasan a ser la reivindicación de fondos de familias colonas que han quedado en el territorio. Y con eso van a justificar o van a proporcionar a los medios y a la élite una justificación para proseguir e incrementar las políticas de militarización. Y empiezan a morir jóvenes mapuches en situaciones bastante poco claras. Los medios muestran la violencia de un sector y no la violencia institucional que reciben los mapuches. Van a plantear el conflicto como hechos de violencia terrorista
aquí venían rabias acumuladas desde hace mucho tiempo, de que esta sociedad, con toda la riqueza que tiene, con todas las capacidades que tiene, es una sociedad que seguía funcionando y sigue funcionando en beneficio de una pequeña mayoría que cada vez se hace más poderosa, más rica, mientras la gran mayoría no puede llevar adelante sus proyectos de vida, de una vida digna para su familia, para sus hijos. Educación digna, salud adecuada, trabajos que permitan disfrutar la vida. Y así como a los pueblos indígenas, a otros sectores, derechos de género, diversidad sexual, derechos ambientales, derechos económicos, sociales y culturales. Eso derivó en un texto que concebía el Estado de Chile como un Estado plurinacional. Y nos damos cuenta que construir la democracia implica tiempo, porque implica acuerdo, implica diálogo, y no lo hemos podido lograr. Nuestra discusión es: el Estado es único, pero las naciones somos distintas naciones. Rechazo. 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 Las principales razones del rechazo fue el concepto de plurinacionalidad y sobre todo los sistemas de justicia indígenas que se propiciaban dentro de esa propuesta. Y que se utilizó mucho también el tema mapuche para generar muchas noticias falsas de que acá se iba a quitar la tierra una vez que ganase la prueba eventualmente. Que las viviendas iban a ser estatizadas y que los ahorros provisionales lo mismo. O de que se iba a crear otro país y demás. Jamás dijimos y escribimos que íbamos a dividir Chile. Dijimos que Chile es un Estado único, formado por diversas naciones. Sí fuimos agredidas constantemente por la ultraderecha. Tenía todos los medios, todos los dineros desplegados. La transformación genera un proceso de inseguridad que despierta temores que están presentes en la sociedad chilena y que son parte de estos mitos con los cuales el Estado de Chile se fundó. Y esos temores donde mejor se cristalizaban era el temor al indígena. Paradojalmente, territorio mapuche, un triunfo del rechazo aplastante. Yo esperaba que en la Araucanía ganase el rechazo porque, bueno, aquí hemos tenido un fuerte proceso de inserción de las iglesias evangélicas en los territorios mapuche y hay mucha gente mapuche que hoy sigue los credos cristianos y donde algunos de ellos abiertamente le llamaron a la gente a no votar por el apruebo.
El modelo neoliberal ha calado muy fuerte en nuestra sociedad, el individualismo ha calado muy fuerte en nuestra sociedad, porque tiene que ver con cómo el modelo que impuso la dictadura se estableció, pero especialmente se profundizó en los años que le siguieron con los gobiernos de la Concertación. El triunfo del rechazo un poco es demostrarnos también quiénes somos como sociedad, que se ha construido históricamente, que ha sido una sociedad que se ha negado a sí misma, donde los libros de historia nos decían que las machas eran brujas, que los mapuches eran salvajes, y se nos ha creado un imaginario donde el otro es malo. Entonces reconocer al otro no puedo, avanzar o ayudar al otro no debiese. Uno no puede esperar una transformación revolucionaria porque tampoco las ideas son revolucionarias, más bien el esfuerzo parece ahora centrarse en asegurar el status quo más que tratar de generar alguna situación de seguridad, sino más bien en incrementado las violencias. Entonces se trata de incrementar la apuesta por la militarización. Claramente no hay un deseo de quienes están llevando este nuevo proceso de que los indígenas tengan voz en esta nueva constitución. Está prohibido discutir de plurinacionalidad y nada que divida o plantee otra cosa distinta a la unidad de la nación chilena. Eso está como un borde que no se puede traspasar. Seguían solamente por lo que escuchan, lo que ven en la tele, lo que se ve en la tele y en la televisión. Lo único que hicieron es difundir el terror. Es lo único que hicieron. Eso fue lo que hicieron en la televisión. Lamentablemente la gente le cree. La gente cree en esas cosas. Que más encima ni siquiera tienen un fundamento. Es que nunca se va a poder cambiar la Constitución. No. Eso es una falsedad. Sí, ahora mismo va a haber una segunda votación. Oye, eso yo creo que plata nomás. Boris se tuvo que adecuar a lo que está pidiendo el grupo político. Pero al final, acuérdense que vamos a quedar en lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí, los poderes son los que mandan los países. Si no son los pueblos, son los poderes, los poderosos, los que tienen plata. Y el asunto del cambio de la Constitución, hay muchos puntos que desfavorece a los ricos. El asunto puede cambiar, pero es para eso nosotros tenemos que unirnos. La unidad en este caso debería ser lo más importante. Claro, porque así como, por ejemplo, tú dices que el mapuche hoy en día es así, pero es porque resulta que quizás que viene detrás de lo que vivió él en el pasado. Si mi peña al lado le falta, ¿por qué yo no le voy a dar una mano y le ayudo? ¿Por qué no puede ser así? Porque un cuenca no, pues un cuenca le decís, ¿estás desocupado? Sí. Puta, viene al tiro y te ayuda, pues, te levanta. ¿Y por qué no podemos hacer nosotros los mapuches igual? ¿Por qué tenemos que pelear con un poco de cosas que los dejan nuestros viejos? Peleamos. Ahora más que nada se está viendo dos temas, que viene siendo la recuperación de tierra y lo que viene siendo la recuperación del idioma. Porque sin podemos tener tierra, pues si no tenemos idioma, eso ya igual es un punto para atrás que tenemos, porque al final no estamos teniendo una pérdida del otro lado. Y ahora que se vaya recuperando algo, porque al final esto era de nosotros antes, no era de otro, era un pueblo de nosotros.